Buenos días, esto es el comentario positivo y el día de hoy vamos a continuar con el tema de los dones del Espíritu Santo. Bueno, hoy, como verán, me salió un fogazo, pero eso no nos va a detener para seguir hablando de la palabra, para seguir proclamando la palabra, porque nada nos va a detener. Entonces, hoy vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo en el tema de principios básicos. Vamos a estar hablando de los siguientes temas, es precisamente los dones del Espíritu Santo, los dones del Padre y los dones del Hijo. Los dones del Espíritu Santo normalmente se les llama también dones de manifestación o manifestacionales. Los dones del Padre se llaman dones motivacionales, dones de motivación, y los dones del Hijo son normalmente se les llaman los dones ministeriales. Hoy vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Y bueno, como introducción, los dones son un regalo del que Dios da. Don quiere decir regalo, es algo inmerecido, un regalo inmerecido, como una manifestación poderosa del Espíritu Santo en la vida del creyente y de la iglesia. Bueno, todos los cristianos tenemos por lo menos un don, y el Espíritu Santo distribuye los dones según Él quiere. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Esto lo dice 1 Corintios 12:11. Sin embargo, la Biblia nos dice también que podemos anhelar otros dones y nos anima a pedirlos. Esto está en 1 Corintios 12:31. Ahora, hay dones que menciona la Biblia. En la Biblia encontramos las tres listas principales de los dones en 1 Corintios 12:4-11, Romanos 12:6-8 y Efesios 4:7-13. A continuación, vamos a hablar de los dones que se mencionan en 1 Corintios 12:4-11. Y bueno, pues vamos a irnos hasta el 7, 1 Corintios 12:7, pero cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro la palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, estamos delante de su presencia dándole gracias. Gracias, Padre, por el día. Gracias por la oportunidad, Señor bendito, de seguir compartiendo la palabra. Gracias por la vida de cada una de las personas que van a escuchar este video, van a ver, Señor, este video. Señor, que entre a su corazón, que transforme sus vidas, que les dé renuevo, conocimiento, transformación, renovación, Señor bendito. Le pido una vez más que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. Yo me hago pequeño para que Él crezca y Él sea el que nos guíe a toda verdad, Señor. Gracias por el Señor Espíritu Santo. Gracias por usted, Padre, y todo esto se lo oramos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues vamos a ver entonces que son 9 los dones que nos está hablando en esta lista de 1 Corintios 12. Dice palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. Bueno, ahora vamos a ver, estos están divididos en 3. Los 3 primeros son los dones de revelación. Es la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus. El otro grupo es los dones de poder. Aquí viene el don de fe, el don de sanidades y el don de milagros. Y el tercer grupo es el don de palabra. Y en este grupo está el de profecía, el de lenguas y el de interpretación de lenguas. Ahora vamos a ver cómo operan los dones. Los dones de revelación. El primero es el de palabra de ciencia y se refiere a una parte del conocimiento de Dios que Él ha querido revelar. Es el don que revela la verdad escondida de las cosas y resuelve problemas en un momento determinado. Esta revelación llega solo por la inspiración del Espíritu Santo. Como vamos a ver como ejemplo que está Josué capítulo 7, Primera de Samuel, también podemos verlo, y en Segunda de Reyes, que es el que vamos a leer en este momento, en Segunda de Reyes, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, versículo
8 al 12, dice la palabra: y el rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos diciendo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió palabra al rey de Israel diciendo: guárdate de no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho, y así que al prevenirlos se cuidó de ir ahí, y eso no una ni dos veces. Y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho, llamando a sus siervos, y dijo: ¿no me vais a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Y uno de sus siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Entonces vemos aquí es el don de ciencia, palabra de ciencia, que es el don que revela la verdad escondida de las cosas y resuelve problemas en un momento determinado. Esto solamente llega por la inspiración del Espíritu Santo, no es algo que alguien pueda adivinar o se le ocurra, sino que solamente el Espíritu Santo es el único que puede revelar esto. El segundo es el de palabra de sabiduría. La sabiduría es la función que nos permite usar con eficacia los conocimientos, resolver los problemas de manera de que produzcamos bendiciones y victorias. Si alguien tiene poco conocimiento, pero posee don de sabiduría, el que posee don de sabiduría puede engrandecer el conocimiento que tiene para la gloria de Dios. Vamos a ver como ejemplo, está Hechos 7:10, 1 Corintios 6:5 y 1 Reyes 3:16 al 28. Vamos a leer 1 Corintios 6:5. Dice la palabra: para vergüenza vuestra los digo, ¿acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante los incrédulos? Así que en efecto es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Aquí habla de ¿acaso no hay entre vosotros alguien que tenga sabiduría? Y obviamente pues sí, el Espíritu Santo da sabiduría. Vamos a ver Hechos 7:10. Dice la palabra: y lo rescató de todas las aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y esto lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Aquí está hablando de José, está explicando este pasaje de José en el libro de Hechos. Lucas está hablando de esto, pero es precisamente cuando habían, si leen el contexto, está hablando tenían a Pablo arrestado, y él empezó a hablar un ángel empezó a hablar por medio del perdón. No es Pablo, es Esteban. Cuando Pablo estaba ahí, estaba viendo cuando lo arrestaron, y Esteban empieza a discernir al respecto de la historia de Israel, y les habla de esta parte de la sabiduría que le fue dada a José, y por lo cual él llegó a ser el que mandaba en Egipto. Finalmente nada más sobre de él estaba Faraón. Y bueno, vemos ese es el de palabra de sabiduría. El palabra de sabiduría es poder también explicar cosas difíciles, como las que explicaba Pablo, que de hecho alguna vez en alguna parte Pedro dice, sí son muy difíciles las cosas que explica Pablo, pero tiene razón, es verdad. O sea, él sabía en su corazón que a pesar de que era muy difícil entender todo lo que enseñaba Pablo, porque Pablo era un hombre muy sabio, era verdad todo lo que Pablo enseñaba. Pablo tenía ese don de sabiduría. El don de sabiduría también se expresa en la forma de poder hablar de situaciones muy intrincadas respecto a la teología, de una manera práctica, de una manera ligera, en la cual las personas puedan entender un poco más lo que se está explicando. Y luego viene discernimiento de espíritus. Este don es el que capacita para discernir los espíritus. Aquí vemos algo bien importante. ¿Por qué? Porque hay personas, aún en la iglesia, que pueden llegar a tener un espíritu que no es correcto, que no es de Dios. Hay personas que tienen el espíritu de Dios, pero hay personas que no tienen el espíritu de Dios, y entonces viene espíritu de división, espíritu de chisme, espíritu de idolatría, espíritu de apostasía, y todos esos espíritus
la persona que tiene este don de discernimiento de espíritus, Dios lo capacita para discernirlos. Discernimos los espíritus por manifestación del Espíritu Santo. Juzgamos si ese espíritu procede de Dios o si es alguien hablando por un espíritu del hombre o de Satanás. Ejemplo, bueno, vamos a ver 1 de Juan 4.1. 1 de Juan 4.1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Entonces, el que tiene discernimiento de espíritus, bueno, prueba los espíritus. El apóstol escribe sobre la importancia de discernir a quienes están entre nosotros con espíritus de seducción y doctrinas de demonios, y oponernos a ellos. De lo contrario, el rebaño de creyentes débiles se verían muy, muy dañados. También Pablo, cuando está hablando con Timoteo, en la primera carta a Timoteo, vemos que también se refiere a este punto. En el capítulo 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y bueno, sigue explicando, pero nos está hablando de que hay espíritus engañadores aún dentro de la iglesia. Entonces es necesario el don de discernimiento de espíritus. Claro, todos son necesarios, y una iglesia con un correcto mover del Espíritu Santo tiene los 9 dones del Espíritu Santo operando dentro de la misma. Pero bueno, la importancia del discernimiento de espíritus es entender esa parte de que muchas veces puedan entrar, y de hecho lo han hecho, personas que van a dividir a la iglesia o que van a hacerle daño al líder, porque dice la escritura que daña al pastor y el rebaño se dispersará. Entonces hay personas que entran especialmente a hacer daño a la iglesia, y entonces cuando están operando los dones, el que tiene don de discernimiento de espíritus, bueno, puede discernir, y entonces puede hacer que se retire. Es muy importante, sí, porque cuando ya entramos a ver también los demás dones, un discernimiento de espíritus también va a poder tener el discernimiento para poder entender cuando alguien está haciendo exégesis en la palabra de ciencia o en la palabra de sabiduría, cuando alguien está enseñando para sí mismo, para su propio provecho. Y también cuando vemos también en los dones de inspiración viene el don de lenguas. Y bueno, aquí tenemos que ver que en el libro de Hechos, el primer día en que habló Pablo públicamente, que fue cuando el Pentecostés, y se reciben como lenguas de fuego, el bautismo en el Espíritu Santo, y vemos que ellos empiezan a hablar en lenguas, pero no habla en lenguas angelicales, sino en lenguas terrenales. Y cuando están hablando en lenguas terrenales, todos se sorprenden porque dicen: es que unos están hablando unos venimos de Capadocia, de Pánfila, de Esmirna, y todos escuchamos las buenas nuevas de Dios en nuestro idioma. Entonces se está hablando de que en ese día se habló en lenguas terrenales. Ahora, esto nos lleva también a ver que también está hablando, Pablo sí habla específicamente de que hay lenguas terrenales y angelicales. Y bueno, en las lenguas angelicales es importante también porque, como nos han enseñado en nuestra casa Peñarol, nosotros estamos en una guerra, y las lenguas angelicales son códigos de guerra. El enemigo no sabe de lo que estamos hablando, y por eso hay una regulación de lenguas en la cual estamos orando en lenguas, y tiene que haber una revelación para que se hable públicamente en lenguas. Si no, es necesario que mejor guardemos silencio y mejor hablemos en privado. Pablo decía que él dice, si alguien habla en lenguas, yo más, pero yo prefiero hablar una palabra con entendimiento que hablar 1000 en lenguas. ¿Por qué? Porque dice que iba a haber confusión para las personas que no conocen de Cristo, y que escucharan hablar en lenguas, pues iba a haber confusión, no iba a haber entendimiento. Entonces vemos que también hay una regulación de lenguas, y también vemos que el discernimiento de espíritus es bien importante
porque el discernimiento de espíritu nos lleva a entender cuando alguien está hablando en lenguas angelicales o está hablando en lenguas demoníacas, porque son también angelicales, pero de ángeles caídos. Entonces aquí vemos algo bien importante. La iglesia, más aún las iglesias pentecosteses o las iglesias que manejan los dones, y es correcto, el problema es que muchas se han centrado en el de lenguas. Nunca dice aquí, y de hecho en la regulación de lenguas no nos dice que haya una lengua o un don en específico que tenga que tener toda la iglesia, pero se han centrado mucho en el don de lenguas, y entonces llega el momento en que algún creyente que ya lleva mucho tiempo en la iglesia se siente incómodo porque no tiene don de lenguas y empieza a balbucir y empieza a hacer y entonces eso no son lenguas, puede ser una emoción de él mismo que quiere que vean que ya por el tiempo que lleva ya tiene los dones, el don de lenguas, o que entre un espíritu de ángel caído y empiecen a hablar lenguas de demonios. Entonces aquí sí tenemos que tener mucho cuidado, porque solamente el Espíritu Santo puede dar lenguas. Y en esta parte entonces la pregunta sería, ¿cómo saber? Bueno, tenemos el don de discernimiento de espíritus, pero algo bien importante es que, como lo he subrayado una y otra vez, es más importante el fruto que los dones. Entonces puede haber una persona que diga que tiene dones, pero si lo ves que tiene una actitud contraria, que tiene un mal testimonio, pues no son dones del Espíritu Santo. O sí son dones del Espíritu Santo, pero mal usados. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, porque muchos dicen o piensan, ¿no?, que de repente antes de llegar a los pies de Cristo les dicen que es que tienes la mente abierta y es que tienes estas cosas, y no, o sea, finalmente el Señor ya tenía escogidos para nosotros los dones desde que nos pensó. Entonces el enemigo sabe que dones Dios dio, y él hace que la gente crea que él los dio y no les dio nada finalmente, y obviamente él hasta les cobra a la gente que cree tener esos dones que el enemigo le dio. Y él siempre cobra. Y algo que vemos es que el Señor Espíritu Santo son dones, no es algo que nosotros no merecíamos, y que nunca nos va a cobrar el Señor Espíritu Santo por tenerlos. Al contrario, tenemos que usarlos, porque para eso lo hizo, para que demos, para que bendigamos a la gente. Pero en realidad las personas que creen que tenían cierto poder antes de llegar a ser cristianos, o que están fuera de la iglesia y que creen tener cierto poder, el diablo no hizo nada, el diablo no crea nada, el diablo no hace nada, y les hace creer solamente que él se los dio, pero no es así. Y si llegan a conocer de Dios, y cuando lleguen a conocer de Dios, entonces se enterarán que el Señor Espíritu Santo les dio los dones, y para qué, cuál es el propósito de ellos. Para los que leen la Biblia sin ideas teológicas preconcebidas, queda claro que en todos los momentos del libro de los Hechos en que se presente el bautismo en el Espíritu, las lenguas son solo una de las señales externas, no es la única, que es lo que estábamos hablando, y eran lenguas terrenales las primeras de las que se hablan. Las lenguas mencionadas en 1 Corintios 12 son en esencia las mismas que menciona el libro de Hechos, pero ahora el propósito con que se usa es distinto. En 1 Corintios 14 también nos habla de lenguas, pero en este caso sí está hablando ya de las lenguas angelicales. Por lo tanto, el don de lenguas se divide en dos: lenguas terrenales, lenguas angelicales. El bautismo en el Espíritu Santo es lo que recibe el creyente para su vida devocional, y las lenguas angelicales se reciben para la vida de oración personal principalmente, y nos lleva a una profunda comunicación con Dios, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque el Espíritu habla misterios. Esto lo dice Pablo en 1 Corintios 14:2, nos está diciendo que las lenguas se reciben principalmente para la vida de oración personal y nos lleva a una relación con Dios. Entonces el que tiene lenguas principalmente las usa para su relación con Dios, a menos que haya alguien que revele, pues nadie le entiende, aunque el Espíritu habla misterios. 1 Corintios 14:2. Esto produce progreso a nuestra vida de fe. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. 1 Corintios 14:4. La palabra edifica significa originalmente poner los ladrillos uno sobre de otro para levantar una casa.
Las lenguas se convierten en el instrumento mediante el cual es edificada nuestra propia casa espiritual. Hablando del don de lenguas, cuando se une al de interpretación de lenguas, produce el mismo efecto que el don de profecía. 1 Corintios 14:13. A través de esta interpretación sobrenatural puede darse cuenta de que Dios está en medio de nosotros y aumenta nuestra fortaleza. Pero sí, en la regulación de lenguas habla que alguien que habla en lenguas tiene que interpretarlas, o tiene que haber un tercero que las interprete, que no tenga. Si no, es mejor quedarse callado y solamente usar las lenguas en nuestra relación íntima con Dios. Ahora vamos a explicar el de interpretación de lenguas, que creo que ya está quedando claro con lo que estamos hablando. Nadie puede comprender el mensaje dado en lenguas mientras Dios no revele su significado por medio del don de interpretación de lenguas. 1 Corintios 14:2. La interpretación de lenguas es diferente a la traducción normal. La traducción da generalmente significado de lo que se ha dicho en otro idioma, la palabra por palabra. En cambio, la interpretación aclara el significado general de lo dicho en la lengua angelical. ¿Quiere decir esto? Que no necesariamente una persona que hable y hable y hable, bla 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 bla, va a dar un mensaje muy largo, podría ser corto, o una persona que diga un poco nada más de lenguas y empiece a revelar y de un mensaje largo. ¿Por qué? Porque no está hablando, no es una traducción. Tenemos que entender que no es una traducción. Una traducción palabra por palabra se explica, y después se le genera el sentido, porque muchas veces no todas las palabras tienen el mismo sentido, entonces se genera el sentido que realmente quería darse en el idioma original. Aquí no. La interpretación aclara el significado general de lo dicho en la lengua angelical. Por ejemplo, es posible que un mensaje en lenguas sea corto, su interpretación larga, pero otra vez puede el mensaje ser largo y la interpretación corta. Vemos también en esta parte el don de profecía. Hay dos clases de manifestaciones del don de profecía: la profecía bíblica, la proclamación del mensaje recibido para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14:3. 1 Corintios 14:3. Vamos a leerlo. 1 Corintios 14:3. Dice la palabra: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esa es también la comprobación de poder entender que un mensaje viene de parte de Dios. Un mensaje de parte de Dios tiene que tener edificación, exhortación y consolación. Muchas veces ha habido personas que al dar un mensaje, ya sea para reprender a alguien, para guiarlo, solamente tiene quizás edificación el mensaje y está incompleto, o puede tener solamente exhortación, y hay personas que van duro y a la cabeza contra el que pecó, pero no lo levantan, no lo dejan tirado, lo dejan lastimado, lo dejan expulsado, a veces hasta de la iglesia, sin expulsarlo literalmente, sino que él mismo se siente rechazado por la misma. Aunque no se haya dado una expulsión literal, de todas maneras la persona se siente expulsada de la iglesia por la manera en que le hablaron y la manera en que le lastimaron, porque muchos quedan lastimados. Y hay otros que solamente dan consolación, el apapacho, estás bien, no hay problema, abogado tenemos para con el Padre. Es verdad que tenemos abogado para con el Padre, pero un abogado no lo vamos a usar si por ejemplo, si me robé 10 pesos, no voy a agarrar un abogado para eso. O sea, finalmente tenemos que entender que no lo vamos a estar, a nuestro abogado no lo vamos a estar molestando a cada momento y por cualquier cosa. O sea, yo tengo que entender que si tengo abogado con el Padre es precisamente para que yo pueda tener una transformación, y que si yo hice algo, por algún problema, alguna situación, hice algo muy grave, busque la cobertura del Señor Jesús y el arrepentimiento real para que Él me pueda perdonar. Pero no voy a estar diario a cada rato y a cada momento. Se supone que al tener yo una transformación tengo una vida correcta, y que yo no voy a estar justificándome y haciendo cosas a cada momento y buscando al abogado. No es así no trabaja esto. Una persona, yo creo que un cristiano que busca un abogado en un litigio es de vez en cuando, y es una situación extrema. Finalmente, normalmente arregla sus situaciones de una manera sencilla, porque también un cristiano pues no está viviendo de una manera incorrecta diariamente. Eso es una realidad. Bueno,
Entonces vemos que la pronunciación inspirada por el Espíritu Santo por una revelación dada al momento, la profecía se distingue de la predicación en que ésta es producto de la revelación conocida, mientras que la profecía es el resultado de una inspiración espontánea. Existe, sí, todavía existe hoy hay profetas, hoy existen profetas, nosotros estamos bajo la cobertura apostólica y profética, y podemos ver que sí, efectivamente, porque también dice la escritura que si una palabra profética no se cumple, pues aquel profeta es un mentiroso. Entonces, hemos vivido que realmente no solamente tenemos palabra profética, sino que se ha cumplido esa palabra profética, y entonces podemos ver que no es un mentiroso, que sí es alguien guiado por Dios, el profeta que Dios nos dio para nuestra cobertura, o la profeta. Y vemos entonces, vamos a ver en 1 Corintios 14, 29, dice, y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Está hablando de que pueden hablar y otros pueden juzgar, o principalmente discernir, pero pueden hablar profetas. Esto lo está diciendo 1 Corintios, que no es un libro que fue hecho cuando Jesús murió. O sea, hay mucha gente que dice, es que ya no hay palabra profecía, es que ya no hay dones. Entonces, ¿por qué 1 Corintios 14 regula los dones? No los está quitando. Nunca dijo, ya no hay dones, ya no pueden usarse, sino que es algo que Dios dejó a la iglesia. Y es algo que la iglesia no solamente puede usar, sino que tiene la obligación de usar, porque es para edificación, para exhortación y consolación. Y bueno, vamos a ver también que en este mismo tema, el libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 10 y 11, dice, diciéndoles, amigos, veo que de seguro este viaje va a ser perjuicio y graves pérdidas, no solo de cargamento y de naves, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo de que Pablo decía. Pablo tenía ya la palabra profética, pero no le quisieron hacer caso. Él estaba arrestado, pero iba en un barco, lo llevaban hacia Roma, pero en el camino le mostró el Señor que iba a haber una tormenta y que iba a haber graves pérdidas, pero obviamente al no ser convertidos, al no creer, pues las personas, el centurión, que era el que iba al mando de la nave, se persuadió más por lo que dijo el piloto que por lo que Pablo dijo. Y bueno, si ustedes siguen leyendo, van a ver que hubo un viento del sur, y empezaron, después de pasar por Creta, entonces sí empezó un fuerte viento y empezaron a ir a la deriva y empezaron a haber dificultades, y empezó a cumplirse la palabra que había sido dada por Pablo. Amén. Y bueno, también pueden checar también don de profecía en 2 de Pedro 1, 21. Amén. Bueno, pues ahora vamos al don de sanidad. Los dones, estamos ya en los dones de poder, que es la tercera parte. Los últimos 3 son dones de poder, y el primero es don de sanidad. Tener los dones de sanidad indica el hecho de tener virtud extraordinaria para sanar enfermedades por medio de una oración de fe. Todo creyente puede orar por sanidad divina, y muchas veces Dios contesta la oración. Sí subrayo que muchas veces Dios escucha la oración. ¿Por qué? Bueno, más bien contesta la oración, siempre la contesta, pero muchas veces no la contesta de la manera en que nosotros queremos, por alguna razón. Por eso no podemos tampoco nosotros garantizarle a la persona cuando vamos a menos que el Espíritu Santo nos demuestre que en ese momento va a sanar totalmente a la persona, lo podemos hacer, pero si no podemos garantizarle a la persona que en ese momento va a ser sanada totalmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trabaja de maneras distintas. Si quiere darle una enseñanza a la persona que está enferma, le va a permitir que sea un proceso quizás un poco más lento, pero donde sí se muestre que no fueron los medicamentos, sino que fue el Señor Espíritu Santo el que sanó a esa persona. En otras ocasiones no va a aceptar, y muchas veces están hablando las personas, es que está en pecado, es que sí pueden ser, hay muchas razones, pero no necesariamente puede ser pecado. O también puede haber el punto de que las personas quieren su sanidad para seguir pecando, para seguir haciendo lo malo, y entonces Dios dice no. Y la tercera
es como le pasó a Pablo. Pablo dice, tengo un aguijón en la carne que yo le he pedido muchas veces al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, bástate mi gracia. Y él entendía a Pablo que precisamente por su conocimiento y su sabiduría que él tenía, era para que él no se ensorbeciera. Por eso el Señor Espíritu Santo había permitido que se permaneciera ese aguijón en la carne. Entonces vemos que era una enfermedad que él tenía en su cuerpo. Algunos han dicho que estaba cojo, o sea, que cojeaba al caminar. Otros han especulado otras situaciones, pero una enfermedad que tenía en su cuerpo que no podía ser sanado y no iba a ser sanado. Y el Señor Espíritu Santo le había dado la razón de por la cual no iba a ser sanado. Entonces, no necesariamente el Espíritu Santo no da sanidad por pecado, sino hay diferentes situaciones y se entiende que no siempre sanará a aquellos por quien se ore. Pues tiene que tomar lugar la soberana voluntad de Dios. Eso sí, como Dios respalda a sus hijos la mayor parte de las veces que una persona que tiene don de sanidad va y ora, sucederán las cosas, por supuesto. O sea, la mayor parte de las veces, pero no todas, porque en primer lugar tenemos que tomar, entender la soberana voluntad de Dios y que Él es el que sabe a la perfección la actitud y la condición espiritual del enfermo para poder operar una sanidad instantánea, una sanidad parcial, una sanidad no parcial en el aspecto de que nada más un poco se sane, porque Dios sana al 100, sino que vaya poco a poco, una sanidad que vaya poco a poco, o una sanidad que no se dé, porque muchas veces obviamente no oramos solamente por personas cristianas, sino obviamente la mayor parte de las veces oramos por personas no cristianas, y obviamente el Señor, si Él ve el corazón que está dispuesto para poder ver por medio de esa sanidad la gloria de Dios y se convierte, está bien. Pero si no, y si esa persona va a seguir en su pecado, en su maldad, pues obviamente Dios no va a querer hacer mucho en ese aspecto, porque de qué va a servir la sanidad si esa persona se va a perder más en vez de buscar de Dios. Y bueno, hay muchos ejemplos, Hechos 8, 6, 13, Hechos 28, 8, 9, Salmo 103, 3, Isaías 53, 4 y 5, Mateo 8, 16, 27, que es el que vamos a leer, Mateo 8, Mateo 8, 16, dice la palabra. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Entonces, si dice que Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades, y en otra parte dice que lo que pidamos en su nombre se hará, entonces la persona que tiene don de sanidades puede hacerlo. Y es más, hasta una persona que quizás no tenga el don de sanidad, pero tiene la fe correcta, puede ir a orar por una persona y se puede sanar, y finalmente no va a estar operando el don de sanidad continuamente en esa persona, pero Dios puede usar hasta una persona que no le haya dado el don de sanidad para utilizarla en ese momento para sanar a una persona. Bueno, el siguiente don que vemos en esta última parte, de los últimos 3, es el don de milagros. La palabra de milagros se refiere a sucesos notables, sorprendentes, que tienen lugar por la intervención directa de Dios, que no pueden explicarse racionalmente, sin que sigan las leyes de la naturaleza generalmente conocidas. Un milagro es una suspensión temporal de las leyes corrientes en la naturaleza por la intervención de un poder sobrenatural y divino. Ejemplo, Juan 14, 12. Juan 14, 12. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, lo que les decía. Y todo lo que le pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, ¿pueden haber también milagros? Sí. Un milagro es la suspensión temporal de leyes corrientes de la naturaleza por intervención de un poder sobrenatural. La Biblia está llena de milagros. O sea, hasta tiempo faltaría para poder hablar de los milagros: el cruce del Mar Rojo, Abraham y Sara cuando tuvieron a su niño ya muy ancianos, los milagros que hizo Elías, los milagros que hizo Eliseo, los milagros que hizo el Señor Jesús. Bueno, ¿qué más podemos decir?
Y bueno, el último es el don de fe. La fe dada como un don en sí misma es una obra directa e inmediata del Espíritu Santo, y esto significa que Él ha depositado fe divina en el corazón del creyente. Es totalmente diferente a tener fe a tener el don de fe. Esta fe fuerte y ferviente, superior a toda imaginación humana, se produce a fin de que Dios pueda realizar grandes milagros. O sea, una persona de fe cree en el Señor Jesús. Una persona de fe cree que si viene alguien y ora por él, puede ser sanado. Pero una persona que tiene el don de fe cree en que se pueden y que se van a producir grandes milagros. Una persona con el don de fe no espera a que el Señor ponga una tabla para caminar en un vacío, sino que da el paso porque tiene la fe suficiente de que el Señor pondrá la tabla aunque él no la vea. Espero que esa explicación pueda darnos la idea de lo que es el verdadero don de fe. El creyente no la posee de manera permanente, sino que se manifiesta a través de él cuando surge una necesidad. Según el momento y el lugar dispuesto por el Espíritu Santo, se ve ese don de fe poderoso, un don de fe extraordinario, un don de fe diferente a la fe normal que puede tener y que tiene que tener todo creyente. Debe distinguirse de la fe salvadora y esa confianza en Dios sin la cual el hombre no puede agradar a Dios. Esto lo vemos en Hebreos 11:1, Romanos 6:23, Mateo 17:20, Hechos 3:4 al 6, Primera Reyes 18:31-39 y Romanos 10:17. La Biblia entonces nos da dos listas de dones, además de estos 9, los mismos que vamos a estudiar en las siguientes lecciones. En las siguientes lecciones vamos a ver los dones del Padre y los dones del Hijo. ¿Por qué? Tenemos que tener bien claro algo bien importante. Es que, si se dan cuenta, es notorio que la Biblia está dividida en dos partes. Y las dos partes se llaman Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Si nosotros nos vamos a lo que quiere decir la palabra testamento, es algo que nos legaron, algo que una persona nos legó, que nos dejó, que no era mío, que yo no me lo gané, pero que alguien que me estimaba fallece y me da esa herencia. Entonces vemos que un testamento es una herencia, algo que fue legado, que nos fue dejado, y entonces entendemos que hay dos testamentos. O sea, nosotros tenemos dos herencias y tenemos que entender la siguiente parte. Dentro de la parte legal, si alguien llega y me toca la puerta y me dice: ¿qué crees? Que recibiste una herencia de un familiar que no conocías. Pues lo primero que yo tengo que hacer es pues saber qué me heredaron, porque qué tal si me heredaron problemas en vez de algo bueno, ¿no? Finalmente tengo que saber. ¿Y cómo saberlo? Legalmente, ninguna persona puede hacer uso de nada de lo que haya sido heredado si no está presente en la lectura del testamento. Puede no interesarle el 90% de lo que se va a decir en el testamento, pero tiene que escuchar la lectura del testamento para poder reclamar lo que le fue legado a esa persona. Esto quiere decir que ¿qué? Eso me subraya la importancia de que yo pueda conocer la palabra para poder saber qué fue lo que el Señor me heredó. Y vemos que, bueno, los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo es la herencia que nos da Dios por medio de cada una de las personas. Y la Iglesia se ha centrado mucho en los dones del Espíritu Santo, pero los dones del Padre y los dones del Hijo son igual de importantes y también son una herencia que tengo que recibir. Entonces, hoy vimos los dones del Espíritu Santo, que son de los que más se hablan, que quizás muchos de ustedes ya conocían y saben cómo operan, pero ahora vamos a hablar en las siguientes dos clases de los dones del Padre y los dones del Hijo, esa herencia que también nos dejó el Señor y que precisamente es lo que necesitamos tener y conocer para poder hacer uso de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. No solamente son estas, hay muchas más bendiciones. Estos son los dones que tenemos, pero conocer la ley, conocer toda la palabra, toda la Biblia, toda la Biblia en su contexto, nos va a llevar a realmente poder recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por eso la importancia de que nosotros podamos hacer la lectura sabatina de la palabra, estar leyendo públicamente la palabra para que la gente la conozca. Por eso la importancia de poder enseñar
y por eso la importancia de este canal del comentario positivo. El comentario positivo no es más que proclamar las buenas nuevas del reino a la gente. Se trata de dar buenas noticias, de dar cosas positivas en un mundo que está lleno de negatividad, de tristeza, y en eso también se confirma cuando viene la palabra que viene de parte del Señor, porque ya vimos que la palabra profética tiene que tener tres cosas, tiene que tener edificación, exhortación y consolación. Entonces no nos vamos a quedar con las malas noticias, sino que en este canal puedas solamente buenas noticias, aunque sí tendremos que hablar de situaciones, de cosas, pero principalmente estaremos hablando siempre de buenas noticias. Bueno, pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Papito, gracias por lo que se ha compartido. Le pido que haya sido claro para las personas que lo escucharon. Señor bendito, si hay alguna duda, pueden anotarlo en los comentarios, en la caja de comentarios. Señor, todas las dudas serán resueltas. No todo lo sé, pero lo investigaré, eso es una realidad. Y también, pues, permitiré que el Señor Espíritu Santo también me dé la oportunidad de revelación para poder aprender, porque el Señor Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. Gracias, Padre, me pongo en sus manos. Le pido que me siga guiando, que me siga apoyando, y que este espacio sea de bendición y que sea muy compartido, Padre, para que llegue mucha gente y también puedan ser bendecidos por medio de esta palabra. Gracias, le doy toda la gloria y la honra y todo esto lo oro en el nombre de Señor Jesucristo. Amén y amén. Y como siempre, pues te pido que me regales tu like, que puedas también compartirlo para que otros puedan ser bendecidos, como si tú lo has sido, pues que puedas llevar esa bendición a otras personas, y pues me regalen su comentario en la caja de comentarios. Gracias, pues nos vemos a la próxima. Chao.